Buenos días, amados, que el Señor les bendiga grandemente, el Señor les guarde, el Señor cada día le dé las fuerzas para seguir adelante, es nuestro deseo. Gracias por una vez más estar conectado allí, hoy nuestro culto congregacional. Y qué bueno poder estar, a pesar de la distancia, estar unidos y poder glorificar el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, si puedes buscarlo, y dice la palabra de Dios en Nueva Traducción Viviente: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, harás posible que muchos sean contados entre justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. Qué hermoso poder ver en la palabra de Dios el gran amor de nuestro Padre, el gran amor de nuestro Señor al morir en la cruz, ¿verdad? No dijo nada, solamente sufrió nuestros pecados, nuestros dolores, y en la cruz del Calvario allí llevó todo. Y por ese sacrificio tú y yo hoy tenemos vida, y tenemos vida en abundancia. Así que vamos en esta mañana a honrar al Señor, a glorificarle y a exaltarle. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestra vida, por lo que hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio, porque a ese sacrificio, Señor, hoy le debemos nuestra vida, nuestra salvación. Ese sacrificio en la cruz nos dio sanidad, nos dio libertad. Ese sacrificio en la cruz hoy, Señor, nos ha limpiado, y hoy podemos llegar ante el Padre, ante el trono celestial confiadamente. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, ser aceptados en ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque sé que en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras luchas, en medio, Señor, de cada circunstancia que nosotros atravesamos, podemos confiar y podemos descansar que tú venciste en la cruz, Señor, y esa es nuestra victoria también. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu fidelidad. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se están conectando, los que ya están conectados. Bendíceles, Señor, y que podamos tener un tiempo, Señor,
de adoración, de alabanza a ti y podamos estar dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, muchas gracias. Amén y amén. Bueno es el Señor, ¿verdad? Y el Señor tiene todo bajo control y el Señor tiene en sus manos nuestra vida. Así que vamos a glorificarle y a exaltarle, amén, a declarar que su amor es grande, a declarar que no hay otro Dios como nuestro Señor y que nada nos podrá separar de su gran amor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor, nada, absolutamente nada. Y sabemos que su amor es tan grande para con nosotros y podemos glorificarle y exaltarle. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos y adorar al Señor ahí donde estás. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es grande, porque Él es Dios Todopoderoso, porque Él es santo y sublime, eterno Dios, digno de toda la gloria y digno de toda la honra. Ahí donde estás, habla con el Señor. Dile cuán grande es Él, cuán bueno
bueno es Él. Y dile lo que hay en tu corazón en esta mañana al Señor. Y ahí donde está, donde te encuentras, díselo al Señor. Porque Él está en medio nuestro. Él está en cada lugar donde nos encontramos. Él está donde su presencia es invocada. Ahí está el Señor. Porque Él es grande. Tú eres bueno, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó
que está nuestro corazón delante de ti, Jesús. Todo lo que somos te lo debemos a ti. Todo lo que somos te lo debemos, Señor, porque tú fuiste a esa cruz. Y gracias a ese sacrificio, Señor, hoy estamos, Señor, en este lugar. Cada uno de nuestros hogares, Señor, levantando, Dios, un altar. Levantando, Señor, tu pueblo, tu iglesia, porque somos nosotros, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Toda la adoración es para ti, Jesús. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que en medio nuestro estás. Que tu nombre es glorificado, Señor. Tu nombre es exaltado. Te damos todo el honor. Te seguiremos hasta el fin. Te seguiremos, Señor. Porque tú eres lo más hermoso, tú eres, Señor, el motivo, tú eres la razón, Señor, de vivir de nuestra vida, del latir de nuestro corazón, tú eres, Señor, lo que más necesitamos, Señor. Gracias, muchas gracias te damos. Gracias, Padre bueno, tu amor es perfecto, bueno y grande eres tú, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Estás en cada lugar. Y tu presencia nos llena. Tu presencia nos da paz. Tu presencia nos da gozo. Tu presencia nos da nuevas fuerzas. Gracias te damos. Muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos y a los que se están conectando. Bienvenidos. Dios les bendiga grandemente y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días para todos mis amados hermanos, cada uno de los que en esta mañana ha dispuesto su corazón y ha sacado también el tiempo para poder reunirse de esta manera virtual como lo hemos hecho por los últimos ya 3 meses, desde el mes de marzo, 3 largos meses. Algunos quieren que el 2020 no se los cuenten dentro de la edad porque ni siquiera lo han usado bien. Pero bueno, el Señor es fiel, el Señor es bueno, nos da una nueva oportunidad de reunirnos, de estar aquí por este medio. Damos gracias a Dios por sus vidas, por esto que nos ha permitido vivir, porque hemos visto su mano en cada una de las cosas que hemos realizado, ver a los servicios de los jóvenes en la forma tan dinámica e interactiva en que lo están haciendo, las clases de escuela dominical, el ministerio Ictus, la forma como está ejecutando sus reuniones a nivel nacional, que incluye también a los chicos de nuestra Legión Ictus en el Centro Cristiano Nueva Vida, a las mujeres que han optado por reunirse vía WhatsApp. Yo nunca había visto eso y yo creo que quizás es un caso único en el mundo porque se hace un culto interactivo vía WhatsApp, el ministerio de hombres, la forma en que se realiza también y se comparte los jueves los ayunos, aún las reuniones del equipo de liderazgo de la iglesia. Esto ha sido toda una experiencia maravillosa de aprendizaje, donde nosotros hemos visto tantas cosas. Hemos conocido al Señor del Aguacate que pasa por mi casa, hemos conocido a el seno de hogares y de cada una de las personas que ha compartido los martes de oración también. Así que el Señor es bueno y nos permite en estos últimos domingos poder estudiar unos principios de estabilidad, principios que el Señor nos había dado a comienzo de año y que ahorita lo hemos hecho de manera más pausada y detallada. Y estamos usando el capítulo 4 de Filipenses. Ya mi esposa me ha regañado 2 veces porque en medio de la enseñanza, en vez de Filipenses 4, he dicho Efesios 4, pero bueno, hemos enseñado y hablado tanto de Efesios que a veces se me cruzan los cables y están ahí tan cerquita, pero es Filipenses capítulo 4, el capítulo que nos está
ayudando en esta ocasión para establecer unos principios bíblicos acerca de la estabilidad espiritual, emocional y todo lo que necesitamos en tiempos como estos. Hemos dicho hasta este momento de que en el contexto en el que está Filipenses capítulo 4, es un contexto, bueno, está escrito por Pablo, que está en una situación muy difícil, está enfrentando prisiones y persecución a causa de su predicación. Hemos dicho que está escrito para una iglesia que también enfrentaba una serie de dificultades que están a lo largo de toda la carta: persecución, falsos maestros, una división interna, es decir, situaciones que pudieran poner en riesgo la estabilidad como tal de cada uno de los miembros de la iglesia. Y el apóstol Pablo dirige especialmente esta carta a esa iglesia de esa manera, y nos permite a nosotros también ver principios para poder estar firmes, para poder permanecer estables aún en medio de las circunstancias adversas y una circunstancia como la que atravesamos. Hay secciones del capítulo 4 de Filipenses que son muy famosas y que mucha gente ha citado fuera de contexto, y a veces se usan como frases muy motivacionales, pero creo que el haberlo hecho en estos últimos domingos paso a paso nos da una idea de todo lo que está sucediendo alrededor y de cómo estas palabras realmente pueden estar en contexto. En Filipenses 4 contiene ese famoso versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si se cita ese versículo aisladamente, sin entender todo el contexto y el resto de lo que el apóstol Pablo ha querido decir, tanto en la carta como en todo el capítulo, no va a tener realmente el sentido verdadero de lo que esa enseñanza significa, porque realmente está en un contexto bastante difícil. Quiero invitarles simplemente a hacer, antes de continuar en esos versículos, a que hagamos un paneo del capítulo 4 de Filipenses. Ubíquese en Filipenses capítulo 4 una vez más. Y les he dicho estos domingos que todo el énfasis y todo el peso recae sobre el versículo 1. Toda la tesis que Pablo está desarrollando es para decirnos esto: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, es un llamado a la firmeza, un llamado a la estabilidad. Y cada una de las cosas que va a ir desarrollando de aquí en adelante son de cómo se logra mantener esa estabilidad, de cómo mantener esa firmeza aún en medio de las circunstancias adversas. Entonces vamos a ver que después va a tratar el tema del conflicto que hay entre dos personas en la iglesia, Evodia y Síntique, que les invita a ser de un mismo sentir, a que ellas puedan estar en un mismo sentir. Esa es una propuesta, la unidad, el poder estar en un mismo sentir nos va a ayudar a poder enfrentar cualquier circunstancia. Luego va a proponer también el gozo en el versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay también otra propuesta para enfrentar la dificultad, de cómo el gozo del Señor puede ser la fortaleza de nuestra vida, aun en medio de la adversidad. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego viene el texto que estudiamos el domingo pasado, donde dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces apareció ahora la propuesta de, en lugar de preocuparnos, de afanarnos, coger todo eso, toda nuestra ansiedad y echarla sobre Él, que tiene cuidado de nosotros, echarla en oración con una acción de gracias, dice el apóstol Pablo, una oración de gratitud, para que sea el antídoto contra la preocupación, contra la ansiedad en momentos de crisis. Y produce un resultado, y el versículo 7 nos dice que el resultado de hacer eso es que ahora viene la paz de Dios a gobernar, a guardar, dice el texto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí hay una
división interesante, porque lo que tiene que ser guardado es nuestro corazón y nuestra mente, nuestro pensamiento. Eso es importante para lo que el apóstol Pablo va a decir ahora, que va a ser ahora el otro principio que vamos a estudiar de estabilidad espiritual para tiempos de crisis, para orar correctamente en tiempos de coronavirus, pero también para vivir adecuadamente en tiempos de coronavirus. Fíjense que dice que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, y miren la idea que sigue inmediatamente después en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La primera idea había terminado diciendo que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, y luego ahora hace una descripción de nuestros pensamientos, cómo deben ser y cómo deben estar alineados. Ahí es donde vamos a hablar hoy en esta mañana, y es el texto donde nos vamos a quedar en esta mañana. Pero fíjense, si usted avanza un poquito más adelante, en el versículo 12, el apóstol Pablo va a presentar va a adicionar a esta propuesta de poder mantenernos estables espiritualmente. Va a agregar la propuesta del contentamiento, versículo 11 mejor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora sí, con todo el sentido y con todo lo que hemos visto hasta este momento, se puede decir categóricamente el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego va a poner el ejemplo de la iglesia en Filipo, de cómo ellos fueron partícipes en bendecir al apóstol Pablo en esos momentos de adversidad. Entonces fíjense que a lo largo de todo el capítulo 4 hay verdaderos principios para poder estar firmes, para poder estar estables. Entonces esa firmeza a la que nos está llamando es posible gracias a la obra de Dios, gracias a que podemos no entrar en afán, no entrar en preocupación, no entrar en ansiedad, sino que nuestras peticiones sean presentadas con acción de gracias delante de Él. Ahora el Padre nos da de su paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios. No estamos solamente en paz con Dios, sino que la paz de Dios ahora viene a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, da la descripción de cómo deben ser nuestros pensamientos, y después, y esperemos que en otros domingos el Señor nos permita hablar un poquito, va a seguir diciendo el apóstol Pablo acerca del contentamiento como la propuesta para enfrentar cualquiera que sea la situación, sea escasez, sea abundancia, estar siempre preparados y contentos para enfrentar cada situación, entendiendo de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el pensamiento del que tenemos que amarnos, ese es el sentir que debe estar en nuestra vida. Entonces concentrémonos en esta mañana en el pensamiento digno, en pensar adecuadamente. Su paz guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones. Y por eso va a decir el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9, hay también otra propuesta que vamos a estudiar. Dice, lo que habéis, versículo 9, perdón, un momentito. Aquí está. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí en el versículo 9 también hay otra parte que tenemos que aprender, y es la obediencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, con relación a los pensamientos, ¿por qué el apóstol Pablo, al llegar a este punto, inicia la frase diciendo por lo demás? Es interesante porque indica
que él quiere resaltarlo, que ha llegado a un punto que es culminante, que está encima. Por lo demás, significa de que esto es fundamental al hablar de estabilidad espiritual. Esto que él va a decir es principal, es fundamental. Este principio que él quiere presentar reúne muchas cosas de los demás principios. Por eso le agrega por lo demás. Es clave, es crucial ponerlo por obra. Y va a terminar esta sección diciendo: en esto pensar, como un mandamiento. En pocas palabras, lo que esta pequeña sección quiere decir es que la estabilidad espiritual de una persona, aún en los momentos más difíciles, aún de los momentos, y especialmente en los momentos difíciles, porque es muy fácil estar establemente espiritual cuando las cosas están bien, lo que va a decir es que la estabilidad espiritual es el resultado de la manera de pensar de una persona. Esta estabilidad espiritual está íntimamente ligado a cómo una persona piensa. El poder mantenernos firmes y estables espiritualmente depende de la forma en la que pensamos. Y esto es bien interesante, porque ahora lo expresa como un mandamiento, pensar. Pensar como no es debido, no es una opción que un cristiano se puede dar. El cristiano tiene que entender, quien ha puesto su fe y su confianza en Dios, tiene que entender que debe considerar, que debe pensar, que debe ponderar, que debe calcular. Porque de la forma en la que él está pensando va a depender su estabilidad espiritual. ¡Qué principio tan grande! La Biblia es categórica en decir que nosotros los creyentes debemos considerar cada una de las cualidades que Pablo va describiendo en estos versículos y que debemos desbordar nuestro pensamiento en esas cualidades, que nosotros debemos meditar en sus implicaciones, que nosotros debemos, la palabra que el apóstol Pablo usa es logizamai, que significa no solo el pensamiento, sino que en cada circunstancia nosotros debemos calcular, nosotros debemos ponderar, nosotros debemos analizar a la luz de lo que Dios ha dicho cada circunstancia. Nosotros debemos ponderarla. Nosotros tenemos que tener una disciplina mental que se encargue de fijar todos nuestros pensamientos en las virtudes espirituales que están allí descritas. El proverbista, y Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una persona, sus acciones, cada una de las cosas que hace e incluso cada una de las cosas que dice, son el resultado de cómo él piensa y cómo es en su corazón. ¿Cuál es su pensamiento en lo más profundo de su corazón? Así actuamos, así somos. Es por eso que la paz de Dios tiene que venir a guardar precisamente eso. Tiene que guardar nuestro corazón y tiene que venir a guardar nuestros pensamientos. Porque si no están guardados, si no es la paz de Dios la que los cubre, nosotros podemos cometer acciones indebidas, podemos decir lo indebido, porque cada una de nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos en lo más profundo de nuestro corazón. Los ingenieros de proceso, los ingenieros de sistema también tienen una frase muy común para decir: cuando está saliendo basura, es producto de que se ha ingresado al proceso basura. Si basura entra, basura va a salir. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que guardamos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, porque va a ser el lugar de donde nosotros vamos a sacar la información para cada una de las cosas que luego vamos a hacer. Cada uno de nosotros tiene que cuidar sus pensamientos, porque sus pensamientos, nuestros pensamientos al final van a determinar nuestras acciones. Nuestras acciones van a terminar determinando
nuestros actos o nuestros hábitos, y nuestros hábitos determinan nuestro carácter. Es decir, todo lo que nosotros somos es el resultado de aquello que pensamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué cosas guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús en Marcos capítulo 7 lo expresa de la siguiente manera. Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En otras palabras y en otros pasajes Jesús va a decir: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras palabras son el resultado de los procesos que se han dado al interior. Esa es la razón por la cual el Señor tiene que transformar nuestro corazón para que nuestras acciones también puedan ser transformadas. Y ese proceso de transformar nuestro corazón tiene que iniciar precisamente en la transformación de nuestra mente. Y fíjense que este pasaje en Filipenses es precisamente un llamado a poder transformar nuestra manera de pensar y a poder determinarnos realmente a pensar como Dios manda. Es un llamado a pensar de manera bíblica. Y esto es muy rechazado hoy en día. La gente es más dada, el ser humano es más dado a pensar si algo funciona o no, o de si me produce o no una emoción adecuada. Es decir, lo que nosotros buscamos atesorar muchas veces en nuestra vida cotidiana es más aquellas cosas que funcionan y aquellas cosas que producen una emoción, sin detenernos a pensar. Y aquí es donde yo quiero llamar su atención. En este tiempo, en estos meses en los cuales hemos enfrentado una crisis sin igual, ¿qué pensamientos y qué cosas, qué información ha venido a nuestra vida? Porque si no la hemos filtrado adecuadamente, ha podido venir una cantidad impresionante de información. Y mucha gente no se detiene a pensar realmente de si esto es conveniente, a ponderarlo, a calcularlo, a usar realmente la mente para poder determinar si es lo adecuado o no, si está alineado a la voluntad de Dios y a lo que Dios ha manifestado en su palabra, sino simplemente a pensar si funciona o no funciona. Y entonces se pueden ocurrir las barbaridades más grandes, y tiempos como estos son propicios para que surjan las barbaridades más grandes, que si nosotros no seguimos esta instrucción que nos quiere dar la palabra de Dios, podemos ser presa fácil. Surgió en medio de este tiempo alguien por allá que dice que abrió la Biblia en el Salmo 91 y encontró un cabello. ¡Ay, qué maravilla! Encontré un cabello justo en este salmo. ¿Qué hay que hacer con el cabello? No, sencillo, hay que preparar un té. Vaya, caliente agua y ese cabello que sacó de las páginas de la Biblia, métalo ahí en el agua, déjelo hervir y después tómese el agua y no le va a dar coronavirus. Qué tremendo. Y lo tremendo no es que pueda salir una información como esa. Lo tremendo es la cantidad de gente que quizás lo hizo. Y salió la gente a buscar cabellos en la Biblia. ¿Cuál es la probabilidad, imagínense, de si realmente usted usa la Biblia de encontrar un cabello muy alta? Y entonces dice, sí, yo lo encontré. Yo no encontré el cabello, me va a dar coronavirus porque no lo encontré. Porque la gente no se detiene a ponderar. La gente no se detiene a pensar, y aún nosotros que nos llamamos cristianos muchas veces podemos caer en ese juego de que si simplemente funciona, está dando resultados, está bien. Y no es así. No es así. Esa emoción y ese pragmatismo, lo más triste es que ha permeado realmente aún la teología cristiana, ha permeado nuestra manera de pensar. Y la gente tiende a pensar simplemente de que
la verdad es cualquier cosa que funciona o que de pronto produce emociones positivas. Si esto me produce una emoción positiva, si me produce, no me produce dolor, si me produce una tranquilidad, entonces está bien. Y no es así. Porque quizás aquello que te están diciendo y aquello que está llenando tu mente y tu corazón es como una mentira, es algo completamente falso. Así que ese pragmatismo y ese emocionalismo no está bien. Y yo lo que veo es que muchas veces la iglesia parece estar más preocupada si algo ofende o si algo de pronto no va a ser bien recibido, así es verdad. No. Nosotros estamos llamados a enseñar lo que es la verdad de Dios, aún si esta verdad puede ofender. Si esta verdad en algún momento dado puede impactar el corazón de una persona y decir, no, pero esto que me estás diciendo me impacta, sí. No hay razón para ocultar la verdad del Evangelio porque simplemente alguien se ofenda. El ser humano ha ofendido el corazón de Dios con el pecado durante muchísimo tiempo y vive como si nada pasara. Entonces, muchas veces vemos simplemente gente que asiste a una congregación, asiste a la iglesia, no para pensar ni para meditar las verdades de la palabra de Dios, sino para ver qué le sirve, qué funciona, ver cuál es la táctica. Pastor, denme 3 puntos para yo salir de la pobreza así. Entonces aparece un vivo y dice, ay, sencillo, lo primero es, tírate un billete. Y si pones este billete, entonces dice, bueno, anotar aquí, pintar. Y entre más de, más hay. Entonces esto es como un negocio. Entonces no ponderar, eso es peligrosísimo. ¿Cierto? Pastor, es que estoy padeciendo una enfermedad y todo. Entonces aparece un vivo a decir, sencillo. Lo primero que tienes que hacer, si la enfermedad es grande, entonces el billete tiene que ser grande y ahí está. Y aparece aquel que métete en el tanque de agua, que se metió en el tanque de agua y después andaba repartiendo dentro de la gente el agua con que se bañó en boxer y la gente tomándose el agua, porque puede aparecer cualquier locura. Y esto es lo que produce una inestabilidad espiritual, confirmando la tesis del apóstol Pablo en nuestro texto en Filipenses, de que nuestra estabilidad espiritual realmente está íntimamente ligada a la forma en la que pensamos. Todo aquel que quiere basar su vida en sentimientos, en emociones, es una persona espiritualmente inestable. Aquella persona que asiste a la congregación, aquella persona que va a una iglesia para jugar con las emociones, a ver cómo se siente mientras lo hace. Entonces, de pronto sale, yo no sé, hoy no me gustó la alabanza. Porque no sé. Pero si la alabanza no era para ti. Digo que la alabanza era para ti. La alabanza no es algo que te vamos a dar a ti. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, asistimos para alabar a Dios, es algo que entregamos a Dios. Y fíjense que la Biblia llega a decir que la forma en la que nosotros nos rendimos y nos entregamos a Él es la verdadera adoración que Dios merece y es nuestro culto racional. Wow. Entonces, yo lo que creo es que una persona que simplemente está ligada a las emociones, hacia algo funciona o no, es fácilmente devorado por aquellas personas que quieren bombardear sus pensamientos con una cantidad de información y lo convierte en alguien espiritualmente inestable. Haz esto, mira esto, ponte esto, no vayas a hacer esto. Y entonces con esa cantidad de información manipulan fácilmente a cualquier persona. Entonces, si queremos estar firmes, debemos tener cuidado. Y por eso la Biblia nos ordena a pensar. No hay nada más absurdo y no permitan nunca que nadie le diga que usted como cristiano no es un ser pensante. Se nos ha pretendido vender la idea de que porque nosotros tenemos fe, porque nosotros creemos, no somos personas pensantes, y es todo lo contrario. Según lo que la Biblia establece, creer es pensar. Esa es la mejor definición de fe. Jesús reprende a los fariseos y a los saduceos incrédulos porque están demandando una señal y le está diciendo, oye, pero mire, observen toda la evidencia que tienen, juzguen ustedes mismos, piensen y miren si realmente esta es o no es el tiempo que Dios había prometido.
En Lucas le dice a la multitud, usted puede juzgar por usted mismo lo que es justo. Tiene para sopesar, tiene todos los elementos de juicio para hacer un justo juicio. La mente prudente, la persona pensante es una marca distintiva del cristiano. Y la Biblia también se refiere a la mente que no ha sido redimida, a la mente que no ha sido transformada. Y a lo largo de las Escrituras, la mente que no ha sido transformada es descrita como una mente que es carnal, una mente que conduce a la muerte espiritual, una mente que es enemiga de Dios, una mente que es locura y considera locura todo lo que no se ajusta a sus parámetros. Es una mente ciega a la verdad, está cegada para el enemigo de nuestra alma, es una mente vana, es una mente ignorante, es una mente corrompida. Así describe la Biblia la mente que no ha sido transformada ni ha sido regenerada. Es por eso que lo primero que ocurre cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que ocurre cuando nosotros rendimos nuestra vida por completo, es que nuestra mente sea renovada. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. El Evangelio lo primero que tiene que transformar es nuestro entendimiento. Mire cómo lo dice Jesús en esa maravillosa parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La semilla puede ser la misma, la diferencia son los terrenos donde la palabra de Dios puede ser, donde puede caer. Ahora, alguien que escucha pero no la entiende, es decir, simplemente se quedó escuchando, como quizás alguno hoy me puede estar escuchando, pero está ahí recostadito, alguno ya está orando profundamente porque estaba recostadito, dice, voy a escuchar al pastor aquí, y se quedó ahí, a lo lejos se escucha mi voz. Está escuchando, pero no la entiende, es presa fácil para que esa semilla simplemente venga el malo y la arrebate. Porque no ha hecho el proceso mental de entender lo que se está diciendo. Es decir, esto no funciona por ósmosis. Esta semana vi un video maravilloso de un niñito en China que abre un libro y mientras abre el libro comienza a verlo y pasa las páginas del libro y hace así. Se la va aplicando así como diciendo que este conocimiento entre. Algunos tienen la Biblia abierta en su casa para que de pronto, mientras pasan por la sala, de pronto le pega el reflejo y ya la entienden. No. Es decir, si no hay todo un proceso mental involucrado en el cual nosotros estas verdades las podemos analizar, estas verdades las podemos procesar, estas verdades penetran a lo más profundo de nuestros pensamientos y los van transformando, no va a suceder absolutamente nada. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es eso, que nosotros cuando oigamos la palabra la podamos entender. Romanos capítulo 10, versículo 17. En esta versión me encanta porque dice: la fe viene por escuchar una predicación acerca de Jesucristo. Es decir, la fe involucra nuestro pensamiento. Y el apóstol Pedro va a decir en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15: nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza o de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, nosotros los cristianos tenemos que estar siempre preparados. Dime acá, ¿y tú por qué crees en eso? ¿Tú por qué eres capaz de creer que en lugar de estar preocupado debes presentar tus peticiones delante y que la paz de Dios va a gobernar tus pensamientos? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a cascabelear y no, lo que pasa es que pero es que no. Es decir, nosotros tenemos que haber asimilado a tal punto estas verdades de la fe cristiana que nos permitan comprender y a tener una respuesta. Y en el Evangelio encontramos respuesta para todo. Es decir, poder decir, el ser humano a causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios, está separado de él.
y lo que nosotros vemos en nuestro mundo y lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es producto de la separación del ser humano con Dios, de un mundo caído. Ay, pero tranquilo, porque Dios ha dado en Cristo Jesús la dádiva de la vida eterna. Y ahora, a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, ahora estamos reconciliados y estamos en paz con Él. Y todo aquel que está en paz con Dios puede experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ajá, y mira, déjame te cuento una cosa. Si Dios solucionó ese que era el mayor problema del ser humano, si Dios solucionó el mayor problema que no es el coronavirus, el mayor problema del ser humano se llama pecado. Y si Dios solucionó ese que es el mayor problema, ningún problema le va a quedar grande a Él. Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y en ese entendimiento descansa mi fe. Ahora sí lo entienden. Ok. Por eso es que la invitación siempre es a pensar, a ponderar y que estas verdades puedan ser asimiladas en lo más profundo de nuestro corazón. Esto no es optimismo. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es autohipnosis. Yo no estoy diciendo con esto de que entonces mis pensamientos tienen que ser completamente positivos. Entonces yo me levanto y hoy todo va a estar bien. Hoy todo va a estar bien. Hoy no me va a pasar nada. Hoy no me va a pasar nada. Hoy no me voy a contagiar del coronavirus. Y que si hago eso y repito eso, me va a pasar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cada circunstancia de nuestra vida tiene que ser asimilada y tiene que ser juzgada y ponderada a la luz de lo que nuestra fe indica, a la luz de lo que Dios nos ha enseñado. Es decir, la verdadera fe es una respuesta racional a lo que Dios me ha enseñado en su palabra. Yo tengo que entender lo que Dios me ha enseñado y de que no importa la circunstancia, Él está conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no es un asunto del pie con el que me levanté. Entonces yo he escuchado historias de cristianos que cuando se van a levantar y de pronto van que el pie izquierdo va a pegar casi al piso y dicen, no, este no es este. Me levanté con el pie derecho. Mi vida no depende del pie con el que me levanto. Mi vida, según lo que la verdad revelada de Dios me ha dicho, depende del que sustenta y de que mientras yo me dormía, Él no dormía. Porque no duerme el que me cuida. Y de que si yo pude abrir los ojos en esta mañana, según lo que la verdad de la palabra de Dios me ha revelado, es una muestra de que Él me extendió su misericordia. De que aun cuando yo fui infiel, Él permaneció fiel. Entonces cuando lo asimilo de esa manera, digo, wow, el ver la luz de este nuevo día es gracias a la misericordia de Dios. Entonces me puedo unir a la voz del profeta Jeremías al clamar. Por la misericordia del Señor no he sido consumido, porque nunca descendieron ni perecieron sus misericordias, sino que se han renovado. Su misericordia para mí no se ha acabado, sino que se renovó cada mañana. Entonces yo puedo enfrentar cada circunstancia de la vida a la luz de lo que la verdad revelada en la Biblia me ha dado. Es decir, que nuestra fe, la salvación, es el resultado de una respuesta inteligente. Hemos respondido adecuadamente a la verdad del Evangelio. Vamos a estudiarlo cuando el Señor nos permita volver al Sermón del Monte. Pero miren cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Mateo 6, 25, 34, donde Jesús trata el tema del afán y la ansiedad. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En textos como este, por eso es que usted puede descubrir por qué me encanta tanto el Sermón del Monte. Jesús le está diciendo a sus discípulos que la preocupación, el problema, el afán y la ansiedad realmente son el resultado de no ponderar, de no pensar adecuadamente, de no mirar realmente desde la perspectiva divina cada circunstancia. Y cuando no miramos desde la perspectiva divina, conforme a lo que Dios nos ha manifestado de Él, en su palabra, en nuestra experiencia con Él, cuando no miramos desde la perspectiva divina cada circunstancia, terminamos afanados y turbados. Pensamos como los gentiles. Y como por pensar como aquellos que no tienen a Dios, terminamos afanados y turbados. Es lo que quiere decir el texto. Es decir, ellos, cuando se permite que las circunstancias te controlen, terminas afanados y turbados. Y Jesús dice en este texto, según lo que acabamos de leer, que la fe, ante todo, es un pensamiento. El gran problema de un hombre de poca fe es que no piensa, ni ha meditado, ni ha visto realmente la circunstancia como la ha debido ver. Por eso le llama a Jesús un hombre de poca fe. Está permitiendo que la circunstancia lo intimide y en la verdadera dificultad de la vida se lleva un garrotazo. No puede enfrentar adecuadamente la circunstancia, nos golpea la circunstancia en la cabeza porque nos volvemos incapaces de pensar, nos volvemos indefensos. Y según nuestro Señor, la manera de evitarlo es pensar. Debes pasar más tiempo estudiando las lecciones. Y Jesús les manda a observar la naturaleza. ¡Qué maravilloso! Deduzcan, le dice Jesús. Miren, pónganle pensamiento y raciocinio a esto. Estás preocupado por el alimento. Y si estás preocupado por el alimento es porque vives. ¿Qué es mayor, la vida o el alimento? Tienes lo más grande, estás vivo. Mientras hay vida y esperanza. Estás preocupado por qué vestir, pero tienes cuerpo. ¿Qué es mayor, el cuerpo o el vestido? O sea, estás afanado por lo más pequeño. Y después le dice, mira las aves del cielo, mira los lirios. Con ella Dios tiene una relación de creación a creador. Y sin embargo la sustenta. Ahora, ¿no valéis ustedes más que eso, incluso la hierba que va a ser quemada, siendo sus hijos? Es decir, si con la hierba y las aves mantiene una relación de creación a creador y la sustenta, cuanto más con nosotros que mantiene una relación de padre a hijo. Les dice, nuestro Padre sabe y conoce nuestras necesidades, Él las sabe. Ahora, el lugar a donde yo tengo que ir es no afanarme de esta manera, sino tengo que ir a Él, a buscar su reino, a buscar su justicia. Y Él, que conoce aquello de que yo padezco necesidad, se encargará de todas estas cosas. Y dice algo impresionante. Ok, dice, bueno, por mucho que tú te preocupes, por mucho que te afanes, ¿qué vas a conseguir con eso? ¿Quién va a poder añadir a su estatura un codo? Parece que era un refrán popular, pero nosotros lo ponemos en otros términos. Está bien, te preocupaste, te afanaste. ¿Solucionó tu preocupación, tu ansiedad, mi afán? ¿Solucionó en algo la situación o la empeoró? ¿Qué solucionó? Porque si preocupándonos solucionamos la situación, entonces la solución es muy sencilla. Todos a preocuparnos y en la medida que nos preocupamos. Preocuparse, nos ocupamos antes de, sin saber. El 90% de las veces que nos preocupamos por algo no ha ocurrido.
90 o 95%. Nosotros somos así. Nuestro pensamiento viaja tan rápido. Nuestra mente nos juega una mala pasada. Yo no sé cuántos de ustedes, incluyéndome en estos 3 meses, dolor de garganta. Ay, ya me dio. Ya estoy listo. Porque nuestro pensamiento viaja muy rápido. Y dice, no, ya, estoy aquí, ahora me va a dar fiebre, ahora verás tú, estoy... tal. O cuántos incluso producto de un resfriado les dio fiebre y dice, ya, estamos listos, mi esposa se ríe de mí porque cuando me dice, no, imagínate, no sé quiéncito está así, tenía fiebre, yo, Dios mío, por eso, y ahora. Porque nuestro pensamiento viaja súper rápido. Y lo que tenemos que hacer es todos nuestros pensamientos traerlos cautivos. Que quieren andar revoloteando por ahí, armarlos y traerlos cautivos a la cruz de Cristo. Así que no permita que digan que su fe cristiana no es una fe pensante, porque creer es también pensar. La fe cristiana es básicamente un pensamiento. Y Jesús le está diciendo, miren las aves, saquen sus conclusiones, miren la hierba, miren los lirios, piensen en ellos. Sin embargo, el problema de la mayoría de las personas es que no quiere pensar. Y no decir, ay, dime tú qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, como les digo, aparece vivo vendiendo un jabón ungido para que no te dé. Vendiendo un jabón ungido para que seas más santo, el jabón de la santidad. Por ahí hay uno promocionándolo en $20. La gente no quiere pensar, dice, bueno, si con este jabón voy a ser más santo, ¿qué son $20? ¿Usted cree que está racionando y está cometiendo una estupidez, una insensatez? El problema es eso, que la gente no quiere pensar y en vez de hacerlo lo que está más preocupado es por ver qué le dicen que tiene que hacer. Y aquí nuestro Señor nos está instando a pensar de manera cristiana. Esa es la esencia de la fe. El hombre tiene que pensar y tiene que, en medio de las circunstancias adversas, pensar conforme a lo que Dios ha establecido. Porque esto va a controlar nuestras acciones, va a controlar nuestras palabras, va a controlar nuestras decisiones. Así que ahí está por qué pensar es tan vital para la fe salvadora, para nuestra santificación. El apóstol Pablo va a decir también en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La persona que es carnal, la persona que no es salva, tiene una mente carnal y perdida y piensa de esa manera, cosas irredentas, cosas caídas. Pero los que son del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Qué maravilloso que la Biblia diga que nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Nuestras mentes han sido renovadas. Nosotros tenemos que ocuparnos en eso, en que nuestros pensamientos estén alineados realmente a la voluntad de Dios, porque el Espíritu ahora controla nuestra mente. Por eso, como les decía, este acto de rendir nuestra vida cuando nosotros somos realmente salvos, la salvación inicia por nuestra mente. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, lo primero que tiene que cambiar en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque de esa manera vamos a poder amar adecuadamente a nuestro Señor. La Biblia dice que ese mandamiento maravilloso se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Solo se puede amar adecuadamente a Dios con toda nuestra mente, y nosotros debemos disciplinarlo para ser espiritualmente sensible a esta realidad. Qué maravilloso que diga la Biblia, por lo demás, mucha atención con esto, en cuáles son las virtudes en las que deben estar concentrados nuestros pensamientos. Y resumámoslas para finalizar estas reflexiones del día de hoy. En las virtudes que Pablo manifiesta en Filipenses capítulo 4,
acerca de nuestro pensamiento. Dice, en primer lugar debemos pensar todo lo que es verdadero. Jesús en su oración en Juan 17 dice, tu palabra es la verdad. Eso quiere decir que para pensar en todo lo que es verdadero tenemos que pensar en los juicios de Jehová, porque sus juicios son verdad, sus juicios son todo justo, sus mandamientos son verdad. Es decir, pensar todo lo que es verdadero significa leer, analizar y meditar la palabra de Dios. No es pasar nuestros ojos por una lectura bíblica, es meditar, analizar, llenarnos de esa verdad y que nuestros pensamientos puedan ser rectos. Y un pensamiento recto está basado en la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos puedan ser alineados, puedan ser corregidos a la luz de la palabra de Dios, que es la verdad. Luego va a decir todo lo honesto. Significa todo lo noble, todo lo solemne, todo lo digno de respeto. Una palabra que significa reverencia, todo lo que es digno de adoración. Algo que es honorable. Nosotros como creyentes, nosotros no podemos estar pensando trivialidades, en cosas vanas, en lo mundano, en lo vulgar, en lo terrenal, sino que nuestro pensamiento debe estar enfocado en lo que es eterno, en lo celestial, en lo que es digno de admiración, en lo que es digno de adoración, en todo lo que según la palabra de Dios es honesto. ¿Cuánto ha pretendido moldear el mundo nuestro pensamiento y nuestra manera de pensar? Y la verdadera guerra espiritual, yo lo he dicho en otros espacios, y esto incluso me ha causado algunos problemas con aquellos que tienen una definición de lo que es guerra espiritual, y guerra espiritual con hablar en lengua, vamos a intensificar, y guerra espiritual, una definición más allá de eso. La verdadera guerra espiritual, tal como está puesta en la Biblia, se da al nivel de las ideas, de los argumentos. Por eso va a decir la Biblia de que nosotros debemos, con las armas que nos han sido dadas, porque nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, son fuertes, nuestra fortaleza está en que son espirituales, derribar todo argumento y todo lo que se opone, todo pensamiento que se opone a Cristo, todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Ahí es donde está el verdadero conflicto, al nivel de las ideas, del pensamiento, del argumento. Entonces, mientras muchos están enfocados en que tienen que salir, no sé, con una metralleta espiritual, hacer guerra espiritual, el enemigo de nuestra alma trabaja en modificar el pensamiento colectivo del mundo y a intentar que ese pensamiento moldee el pensamiento y la visión de la iglesia, y terminamos nosotros en la misma mezcolanza y defendiendo los mismos conceptos del mundo. Fíjese cómo está el mundo, redefiniendo el concepto de lo que es un hombre, de una mujer, el concepto de lo que es un embarazo, redefiniendo lo que es el aborto, redefiniendo lo que es decir, redefiniendo conceptos. Ayer hubo toda una discusión en redes sociales porque una autora muy famosa habló de que las que pueden menstruar son las mujeres. Y eso, mejor dicho, que dónde estaban yo no sé cómo llamarle, la población que es hombre trans pero que también menstrua, y entonces en una cuestión biológica redefinida se armó toda una controversia el día de ayer porque el mundo quiere redefinir el concepto del género, el concepto del sexo, y se meten en unas discusiones, y tal como la palabra de Dios dice, profesando ser sabios, cada vez se hacen más y más necios. ¿Hasta dónde el mundo va a moldear nuestra manera de pensar? Pero está diciendo el apóstol Pablo, nosotros pensamos en todo lo justo, es decir, todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios, porque esas son eternas, inmutables y han sido reveladas. Es decir, yo cada una de las cosas que el mundo pretende vender como verdad, tengo que pasarla por el patrón de la verdad revelada, de la palabra de Dios y de Jesucristo mismo. Si no se adapta a lo que está allí, yo no me conformo al mundo, no puedo tomar
la forma del mundo y puedo rechazarlo categóricamente. Porque no se ajusta. Pienso en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, santo, en lo moralmente puro, sin mancha, en todo lo que está libre de pecado, en todo lo amable. Aquí la palabra amable significa dulce, en lo que es benigno, en lo que es generoso, en lo que es paciente, en lo que es agradable, en lo que es grato ante Dios. Y nosotros los creyentes debemos pensar en todo lo de buen nombre. Aparecer se está refiriendo a lo que es de gran estima, a lo que goza de buena reputación. Todos los pensamientos del cristiano deben estar enfocados en estas virtudes. Y la clave para poder tener una vida recta es tener pensamientos piadosos. La clave de la santidad está en la forma en la que pensamos. Yo les decía hace unos domingos, el enemigo de nuestra alma no ha creado ni un solo deseo. Los ha pervertido todos. Y como los deseos de nuestro corazón están pervertidos y todo lo que está ahí en nuestro pensamiento ahora tiene que ser sometido a la autoridad, debe ser llevado cautivo a la cruz. Lo que dice, yo someto mis deseos, mis pensamientos allí. Si yo quiero vivir una vida recta, tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento, dice el apóstol Pedro. ¿Qué significa ceñir los lomos? Era una figura para la túnica cuando tenía muchas puntas y cuando se tenía que enfrentar o ir a la batalla. Si tú ibas con la túnica suelta, te ibas a enredar e ibas a ser presa fácil en medio de la batalla. ¿Cómo se enfrenta esta batalla? Ceñir los lomos era coger la túnica, llevarla hasta la cintura y con un cinto amarrar. Todos esos pensamientos que estén revoloteando, si no los sometes y si no los ajustas, si no los sometes a la voluntad de Dios, van a ser un problema para cuando te toque correr, para cuando te toque andar. Te van a hacer tropezar y te van a hacer caer. Nadie, absolutamente nadie puede decir, no es que yo le fallé al Señor, pero lo hice sin pensar. No. Eso es un atentado contra lo que la palabra de Dios dice. Cada vez que nosotros le fallamos al Señor, cuando nos devolvemos y hacemos el análisis, bien que lo procesamos, lo pensamos, lo ideamos, calculamos, ahí sí fuimos disciplinados para calcular, ponderar, pero no con estas virtudes, sino con lo que nuestra naturaleza pecaminosa que aún reside en nosotros quiso hacer. Y por no ceñir los lomos de nuestro entendimiento terminamos cayendo, porque se nos enredó la túnica en nuestro transitar. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Cojo cada pensamiento, cada deseo, todas esas cosas que están viniendo a mi mente, toda esa preocupación, toda esa ansiedad, toda esa, no, si me da, hasta aquí llegué y lo traigo. Bueno, al fin y al cabo, yo tengo que sopesar esto, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia o no. Traer cautivo cada pensamiento y ceñirlo y amarrarlo con la verdad, con el cinturón de la verdad, y no dejar que el mundo moldee mi vida. Son tiempos peligrosos donde vamos a ser continuamente bombardeados por cantidades de cosas, pero son tiempos para poder entender en qué cosas debemos pensar, y la Biblia nos hace esa invitación. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Las clases de escuela dominical, 2 de ellas ya están publicadas en nuestra página para nuestros niños, y una de ellas se va a realizar vía Zoom, la de los primarios, así que estén atentos allí a poder conectarse también. Vamos a orar con esto en mente y con toda esta propuesta para poder ser estables en tiempos de dificultad, y que el Señor nos permita que su palabra obre en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu amor, porque a la luz de tu palabra entendemos que el despertar el día de hoy es una manifestación de tu misericordia y de tu gracia. Que cada latir de nuestro corazón y cada respirar que podemos dar en esta mañana es producto de que tú no cambias, de que nos has extendido tu misericordia, que por tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que se renuevan para nosotros cada mañana, Señor. Señor, hoy tu palabra nos ha invitado a ordenar nuestros pensamientos.
Ordena nuestros pensamientos, ayúdanos a poder ceñir los lomos de nuestro entendimiento, porque tal cual es un hombre en su corazón, en su pensamiento, así va a actuar, Señor. Nosotros, producto de la preocupación, del afán, de no haber filtrado información que nos llega de tantas fuentes, nuestro pensamiento ha variado, ha ido de extremo a extremo en tantas cosas, Señor. Y producto de eso ha venido el afán y la ansiedad a nuestra vida en este tiempo difícil. Ayúdanos a entender cuál es la realidad de que nuestra vida está escondida en Cristo, que nuestra vida está guardada por aquel que no duerme, por aquel que nos cuida, por aquel Señor que tiene cuidado de nosotros. Ayúdanos a saber que aún en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier dificultad podemos contar contigo, porque tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, que podíamos confiar porque tú has vencido al mundo, y también prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. No estamos hablando de pensamiento positivo, no estamos hablando de autohipnosis, no estamos hablando de mente positiva, no. Estamos hablando de mente redimida por tu verdad y que puede entender cada circunstancia a la luz de lo que tu palabra nos enseña. Un pensamiento digno de un hijo tuyo, Señor. Ayúdanos a verte en cada una de las cosas. Ayúdanos a filtrar cada circunstancia a la luz de lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor. A mirar la naturaleza y cómo sostienes la naturaleza. Cuanto más cuidado tendrás de nosotros, tus hijos. A entender que tú tienes cuidado de nuestras necesidades, que las conoces. Y que nuestro llamado es a buscarte a ti primeramente, tu reino y tu justicia, para que tú te encargues de las demás cosas, porque vendrán por añadidura. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados. Lea Fernanda sigue durmiendo, pero Doki sí vino. Aquí está Doki para saludarles, para desearle una vez más un resto de día en bendición y una semana bendecida. Que el Señor les guarde, que el Señor les proteja en cualquier lugar donde se encuentren en esta semana. Que les ayude en cada una de sus actividades y que recuerden siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. Nueva vida. El Señor les bendiga, mis amados.